Bien, respecto de lo que les comentaba en el video anterior, en cuanto a al diseño de las consignas de actividades, hay que tener en cuenta nuevamente explicitar, enmarcar, encuadrar al estudiante en todo lo que tiene que ver con esa actividad. Por ejemplo, decir claramente cómo se llama la actividad o qué número de actividad es, algo que parece obvio, pero hay que explicitarlo. Decir cuáles son los objetivos, ¿sí? Explícitamente, nuevamente, qué es lo que pretendemos que el estudiante logre a través de esta actividad. El carácter, por ejemplo, esta actividad puntualmente era obligatoria y grupal, ¿sí? Y se explicitaba que tenían que integrarse por 5 integrantes únicamente. Luego la duración, fíjense, la tarea estará disponible desde el día tal hasta el día tal. Incluso acá tengo algo para mejorar, podría poner hasta el horario en que se recibe, ¿sí? Incluso también cuando uno plantea una actividad virtual, tiene que destacar y aconsejarle a los alumnos que no dejen para último momento la subida o la carga de la actividad en el espacio. ¿Por qué? Porque en general uno pone las actividades el fin de semana, o si bien no las pone el fin de semana, ellos suelen trabajar mucho los fines de semana, y los fines de semana si se cae el servidor o se cae el EVEA no habrá nadie que los asista, o de repente no tienen internet y uno por ahí no está pendiente como docente porque es domingo a la noche y se frustran porque no pueden levantar una actividad. Entonces, aconsejarles esto. O bien nosotros como docentes ver esto de no poner como fecha final de entrega de una actividad un domingo a la noche. Por ejemplo, podemos hacer eso. Bien, después explicitar la consigna, que es explícitamente lo que tienen que hacer, ¿sí? Y acá fíjense que lo escribo hasta como un algoritmo, los pasos a seguir, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que abordar. Bueno, esto era un trabajo grupal. Y entonces acá le voy diciendo todo lo que tienen que hacer. A ver, fíjense en este punto, en el punto 6. El grupo contará con un espacio en el foro llamado Discusión de Actividades Grupales, en el que podrá discutir la consigna y desarrollar la actividad planteada. El debate será abierto por el coordinador del grupo con el asunto Resolución 1, Grupo X, donde X corresponde a la letra que identifica al grupo. Entonces ahí les digo explícitamente hasta cómo tienen que empezar a escribir. En esta actividad en particular había un coordinador dentro del grupo y entonces como que lo que quería hacer era pautar los roles, ¿sí? Después les digo guardar el documento como Act 1 con los apellidos de los integrantes. Incluso les pongo un ejemplo, ¿sí? El archivo a entregar tiene que ser .avi o .flb, porque acá les pido una extensión en particular, porque era para desarrollarla con una herramienta en particular. Bueno, y les doy un ejemplo, claro, ¿sí? Actividad 1 y 3 apellidos que pudieran ser, ¿sí? La entrega se realizará por el coordinador de turno del grupo, ¿sí? No es que todos lo tienen que entregar, y la actividad se sube en el link entrega de la actividad 1 obligatoria. Y en el EVEA yo me fijo que la actividad, el espacio de entrega de la actividad 1 se llame realmente así, ¿sí? Bien, incluso acá les digo, una vez que se hayan entregado los tutoriales se compartirán en la unidad 2 del curso y cada grupo deberá comentar qué les parecieron los demás tutoriales. Por último, les digo qué se les va a evaluar, ¿sí? La completitud de la tarea, la entrega en tiempo y forma, la participación de todos los integrantes del grupo en el armado del tutorial y en sus aportes en el foro, ¿sí? Todo bien explícito, ¿sí? Incluso a riesgo de cansar al alumno, que no sucede eso, porque al alumno le da seguridad que uno le explicite bien todo. Bien, como les hablaba también hace un rato, por ejemplo, si quisiéramos hacer una actividad integradora, es recomendable hacer una consigna que englobe, que explique en pautas generales esta actividad. Fíjense que nuevamente digo cuáles son los objetivos, el carácter, la duración y las pautas. Y en las pautas, fíjense que digo, además de lo que tienen que decir, que hacer, perdón, les digo que va a haber 3 etapas y cuándo se va a publicar cada etapa, ¿sí? Hasta en eso los enmarco. Y después, efectivamente,
diseño una consigna para cada etapa. Entonces les digo actividad integradora, espacio, etapa 1, fecha límite, ¿sí? Y está disponible en la fecha que yo dije. Y acá les digo qué es lo que tienen que hacer en esa etapa. En la etapa 2 pasa lo mismo. ¿Está bien? Actividad integradora, etapa 2, está disponible, como dijimos, en la consigna general el 7 de abril. Esta es la fecha durante la que tienen que trabajar y qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Formato del informe, porque acá les pedía un informe, entonces les doy un formato. Aunque también puedo levantar una plantilla. Ojo que si comparten plantillas, tenemos que tener en cuenta que no todos los alumnos tienen el mismo software instalado. Entonces, por ejemplo, si subo un documento en Word y ellos tienen OpenOffice, quizá no los puedan abrir. Entonces, lo que tendríamos que hacer es indicarles cómo transformar el documento o bien subirles dos versiones. Una versión ODT y una versión .doc. ¿Sí? Tener en cuenta esas cuestiones, ¿sí? Bueno, acá explicito incluso cómo debe llevarse a cabo esta parte del trabajo. Bien, seguimos. Sigamos entonces con el ejemplo en Kabila Unnova. El curso se llamaba Herramientas Informáticas para la Gestión Administrativa y, les recuerdo, es una propuesta educativa con modalidad pura a distancia. Les voy a mostrar entonces esto. Bien, esta propuesta fue llevada a cabo en el año 2015, pero me pareció interesante traerla a la memoria en este momento. Bien, nuevamente les doy la bienvenida, contextualizo en qué asignatura están, está bien, se presentan, aunque quizá de un modo más informal, las docentes. Se establece un foro de noticias que sería como el aviso que vimos hoy, ¿sí? Se dice que en este foro quizá lo que van a charlar son cuestiones formales se van a informar cuestiones formales de la asignatura y nada más. Bueno, está acá todo como inhabilitado porque lo dejé como inhabilitado para que no puedan acceder los alumnos. Pero también nuevamente lo que hago es darles una bienvenida, alguna imagen ilustrativa, explicamos de qué se trata, establezco nuevamente los espacios o foros de comunicación, acá hay un foro de consulta, acá hay un foro de cafetería, a ver si puedo acceder. Bueno, en este espacio que se usa mucho, es un espacio que se establece de manera informal, o sea, nosotros tenemos un espacio de consulta, ellos no se ven porque están trabajando a distancia los alumnos. Entonces, está bueno también generar un espacio más descontracturado en donde puedan charlar otros temas, ¿sí? Incluso nosotros ahí no tenemos por qué participar. Pero bueno, fíjense, en este foro se pueden intercambiar mensajes informales, los aportes de este foro son visibles para todos, para que ellos tengan en cuenta que también nosotros podemos llegar a leerlo, pero si desean comunicarse en forma privada pueden enviar mensajes personales tal como lo indica el documento Consejos Útiles y Preguntas Frecuentes que ahora se los voy a mostrar. Bueno, generar estos espacios es fundamental. Ustedes van a ver que después hay comunicación en esos espacios, hay devoluciones y todo fluye si uno lo va encauzando, si uno lo va guiando como corresponde. Bueno, después acá lo mismo, el cronograma, pautarlo, la modalidad y el programa. Bueno, y acá lo que hago es incorporar un documento que lo llamé Consejos Útiles y Preguntas Frecuentes, que lo que hago es tratar de adelantarme a ciertas dificultades que los alumnos pueden llegar a atravesar. A ver si lo puedo abrir. Bien, lo voy a abrir ahí y les voy a mostrar. Nuevamente contextualizo cuál es el curso, dentro de qué está, era un curso de posgrado. Y después les digo, bueno, acá lo que vamos a ver son consejos útiles y preguntas frecuentes. Uno con la experiencia va sabiendo qué cuestiones pueden surgir y entonces se puede adelantar y puede ahorrarles algunas frustraciones a los estudiantes. Bien, y entonces, por ejemplo, ¿por dónde comenzar? En primer lugar, les sugerimos dar un vistazo general al curso en LBEA y una vez dentro del curso usted verá una serie de pestañas como las que se pueden ver a continuación. Ahora uno dice, esto es obvio, ya lo ven, no importa, nada es obvio, ¿sí? Nada es obvio.
Recursos y actividades. Bueno, en este curso se encontrará con actividades como foros, cuestionarios y subidas de archivos. También encontrará algunos recursos tales como documentos de texto, documentos en PDF, videos, presentaciones y otras. ¿Sí? Bueno, esto ayuda mucho. A ver, por ejemplo, un problema que puede surgir. ¿Qué pasa si me retraso en las actividades? Cada actividad tendrá una consigna clara que detallará la fecha de disponibilidad de la misma, la fecha de entrega, la forma en que se entrega, se realizará y el espacio de las características para hacerla. Además, cada actividad se nombrará en el cronograma del curso, de modo que usted pueda organizar sus tiempos del comienzo del curso. No obstante, puede suceder que por razones de fuerza mayor se vea obligado a no cumplir con la completitud de alguna actividad. En ese caso, le recomendamos se comunique con las profesoras del curso para evaluar los detalles del caso. Seguramente se llegará a una solución que pueda beneficiarlo y continuar con el curso. Bien, miles de situaciones pueden suceder. Sin embargo, es bueno dejarlos tranquilos, que tampoco ante la primera dificultad deben abandonar. Que nosotros como docentes estamos y que los leemos y que los acompañamos y que los ayudamos desde nuestro lugar. Bien. Bueno, y después preguntas que quizá surjan, qué sé yo, ¿qué hago si en el caso en que el EBEA no funcione correctamente? ¿Qué hago si no encuentro los materiales? Explico algo acerca de los foros y cómo participo en un foro, cosa que quizá a uno le parece una obviedad, pero puede que no. Acá explico cómo hago concretamente para participar en un foro, saco una fotito del espacio donde lo van a encontrar y remarco incluso cómo hago para responder a un mensaje, ¿sí? Cuestiones que quizá a uno le parezcan obvias, pero que les aseguro que no son tales, ¿sí? Bien, y después las actividades, bueno, es lo mismo que charlábamos hace un rato respecto de la propuesta semipresencial. Como para ir cerrando, entonces, hay puntos que tenemos que tener en cuenta siempre. Canales de comunicación, entonces. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿De qué manera? ¿De qué se va a charlar en esos espacios? ¿Cómo participo en esos espacios? ¿Qué se espera de mí en esos espacios? ¿Qué voy a obtener yo como alumno de mis docentes en esas vías de comunicación? Eso es importantísimo. Pautar eso desde un comienzo es muy importante. Algo que se llama contrato docente-estudiante. Establecer algunas pautas desde el comienzo para que ellos sepan qué se espera de ellos como alumnos, qué van a obtener de nosotros como docentes o como tutores, cómo tienen que hacer para regularizar el curso o la materia, para aprender, para, bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con el cronograma, las instancias de evaluación y todos los puntos que a ustedes les parezcan importantes, ¿sí? Siempre es importantísimo ponerse en cuenta, ponerse en el lugar del alumno. Ustedes, un ejercicio que a mí me ha ayudado mucho como docente a distancia es ponerme en el lugar del alumno. A ver, mi alumno está en un lugar remoto, lejos de mí, no tiene cómo comunicarse físicamente conmigo, si no es a través de las tecnologías que uso, los canales de comunicación. ¿Cómo hago para que él no sienta esa soledad? ¿Cómo hago para que él o ella no sienta esa soledad? Que vea que está acompañado, más allá que trabaje a las 3 de la mañana. Entonces, adelantarse a eso, a lo que puede llegar a surgir, es fundamental. Y después pautar bien y tener bien en claro, explicitar bien las actividades y el material a trabajar. Entonces, subimos una actividad, subimos un material, un video, un PDF, lo que sea, avisar. Avisar, tienen disponible tal material llamado de tal manera en el espacio tal. ¿Qué se pretende con ese material? Quizás, supongamos, que puedan ver el video antes de tal día, que puedan resolver la actividad o fíjense que en la consigna tienen pautado la actividad, los tiempos, las fechas de cierre. Es fundamental ser claros, precisos, concretos y acompañarlos, ¿sí? Que no se note la soledad, ¿sí? Que ellos se sientan realmente acompañados, que en definitiva es lo que uno hace en todas las propuestas didácticas, ¿sí? En las